Pero ¿cómo les va para esta nueva entrega de Reflexiones Justas? Habíamos hablado acerca de la espada, no sé si se acuerdan. Hoy vamos a hablar en Reflexiones Justas sobre la espada de doble filo y de un caso real, porque la espada tiene doble filo. El caso real es un caso que yo tuve y creo que va a servir como ejemplo para lo que veníamos contando acerca de cómo funciona la administración de justicia. Hablamos de la función del derecho penal, de la espada, como herramienta principal del poder instaurado. Pero esa espada tiene una característica, y es la que le decía, el doble filo. ¿Por qué digo esto? Porque su dureza, su capacidad de hacer daño, se expresa de dos maneras. Por un lado, la obvia, caer, como habíamos dicho, con todo el peso del Estado sobre los débiles, los que no lograron cosechar los frutos del campo por su debilidad, por su estado de vulnerabilidad, en realidad vulnerados. Y al advertir el abuso de los que tienen poder y diseñaron la tramposa ley para quedarse con todo, decidieron tomar lo que les correspondía, como decía Ulpiano, por su cuenta. Entonces aquellos, los poderosos, usaron la espada y dijeron que eso era un delito, una transgresión a la ley, patrullero, pena, calabozo. Pero por otro lado está el otro filo de la espada, una suerte de efecto inverso, en el que también van a perder ¿quiénes? Los débiles. Eso ocurre cuando estos, los que no tienen riquezas, ni poder, ni padrinos, ni son famosos, sufren como víctimas de un delito o algún abuso, especialmente cuando ese abuso delictivo proviene de alguien con poder o vinculado al poder. Lo más probable es que en este caso también al débil, siempre al débil, no se le dé lo suyo, como querría Ulpiano. ¿Y en qué consistiría que en este caso al débil se le dé lo suyo que le corresponde? Sencillamente consiste en que el autor de la injuria, él o los autores del delito que lo dañaron, sean debidamente sancionados, porque, en definitiva, todos somos iguales ante la ley. ¿O no dice eso nuestra Constitución Nacional en su artículo 16? Y además, que el mal sufrido sea reparado. Eso dice la ley. Ahora bien, ¿es lo que sucede en la realidad en la mayoría de las veces? Me animo a afirmar que no. Aunque hay cientos, creo que miles, voy a compartirles un ejemplo de un caso real, aunque para no abrumarlos lo voy a hacer en varios posteos o reflexiones justas, posiblemente en 3 reflexiones justas. Y esta es la primera. El caso ocurrió en la provincia de Buenos Aires y no voy a dar más detalle alguno que permita identificarlo, por respeto a las víctimas, solo que el hecho ocurrió en el año 2006. Pero ello no impide que lo ocurrido, completamente veraz en su relato, muestre una grave deficiencia funcional judicial que afectó groseramente el derecho humano esencial a la garantía de protección judicial de las víctimas de delitos, especialmente cuando son graves, como es la privación injustificada de la vida, un homicidio. El caso y sus circunstancias sirven para poner en evidencia la imperiosa necesidad de una reforma normativa que permita a las personas sin recursos económicos suficientes y o que eventualmente por su edad no puedan esperar años, a veces décadas, para recibir lo que les corresponde, es decir, justicia, perdón por la insistencia con Ulpiano, que se estudia
en el primer año de la carrera de Derecho, pero que parece que muchísimos funcionarios, magistrados y fiscales lo olvidaron. No es razonable que las víctimas de delitos, ni adecuado a los principios básicos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos que la propia República Argentina ratificó y además forman parte de la Constitución Nacional, deban soportar plazos insensatos, muchas veces décadas, costos económicos inaccesibles para depósitos de tasas judiciales que condicionan el acceso a la justicia, llenando los procesos con engorrosos procedimientos de beneficios o cartas de pobreza, para que me entiendan mejor, para que todos y todas puedan eximirse de esos pagos condicionantes. O inclusive, para evitar la demora de ese engorroso trámite, de pronto recurren a préstamos o créditos para satisfacer aquellas garantías, esas tasas judiciales. Aunque ustedes no lo crean, pese a aquella igualdad ante la ley, a aquel principio básico de que el acceso a la justicia es para todos y todas, no es cierto. Por ejemplo, para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay que pagar o hacer un engorroso trámite para demostrar que se es pobre, con la estigmatización y humillación que al mismo tiempo ello implica. Frente a una sentencia judicial, aunque esté firme, si resulta evidente que fue errónea o basada en hechos inexistentes, existe en nuestro país un recurso que se llama de revisión. Se presenta ante el Tribunal de Casación. Quienes tenemos años en el ejercicio de la profesión de abogados, sabemos que existe en el Poder Judicial una gran reticencia a hacer lugar a esos reclamos de revisión y adecuada investigación, particularmente cuando las irregularidades se produjeron por responsabilidad de los propios miembros del Poder Judicial, la corporación. El poder jamás se revisa a sí mismo, ni a sus pares, salvo que exista algún conflicto personal entre ellos, y la motivación de la revisión será gatillada por esto, no por la razón de fondo. A las víctimas, o en su caso los familiares de las víctimas, al dolor por el daño causado por el delito sufrido, se le suma el dolor por el abandono del Estado a través del tiempo, cometido por el Poder Judicial, y luego por la negativa a revisar. El funcionamiento corporativo del sistema judicial no es un relato ideológico de opositores o de supuestos críticos radicalizados de izquierda proclives a cuestionar por el mero hecho de alguna animosidad contra las togas. En absoluto. Se trata de una realidad bien material y palpable, derivada, como diría David Hume, de la contundente impresión que genera el contacto con la realidad. De esta realidad se deriva que en la inmensa mayoría de los casos, cuando median deficiencias funcionales o responsabilidades de quienes tienen mayor poder, llegar a obtener justicia real se transforma para las víctimas en un verdadero calvario, por el que se arrastra y hasta se pierde la salud durante años y años, muchas veces décadas, que incluyen luchas desgastantes, también intimidaciones y revictimización hasta lograr obtener tal vez, solo tal vez, justicia, que muchísimas veces termina resultando meramente declarativa, dado que la biología o la senectud son consecuencia natural del paso del tiempo, que termina diluyendo las adecuadas sanciones previstas en la ley, que era igual para todos. Pueden reírse. Siendo así,
De hecho, todo este sistema, el del filo del otro lado de la espada, funciona como un gran mecanismo de impedimento, o, si se quiere verlo de otra manera, como un aparato programado para la interposición permanente de trabas y obstáculos que dificultan, y si pueden, lograr evitar la revisión del caso, la correcta actuación y en definitiva la obtención de, perdón, lo suyo de cada uno. Ulpiano me va a pedir derecho de autor, me parece. Hecha esta introducción, vayamos al caso real. En un lugar de la provincia de Buenos Aires, en el año 2006, mientras a horas muy tempranas de la mañana, casi madrugada, un joven aspirante a ingresar a la Policía Federal, que revestía la condición de cadete, aguardaba el colectivo o transporte público, el bus, para quienes, acostumbrados al anglicismo, escuchen esta reflexión desde otros países. Mientras aguardaba el colectivo, como decía, para presentarse en la respectiva Academia de Formación Policial en la ciudad de Buenos Aires, repentinamente fue acometido por un grupo de entre 5 y 7 varones de distintas edades, aparentemente con fines de robo. Pero, sin más, le efectuaron un disparo con arma de fuego desde atrás que le impactó en el cuello, cercano a la base de la nuca. El disparo fue mortal. Los atacantes huyeron corriendo hacia un barrio vecino, aunque nada le sustrajeron, pese a que el joven llevaba dinero consigo, reloj y otros valores. Esta circunstancia hizo dudar acerca de si el hecho fue un intento de robo seguido de homicidio o si el fin fue quitarle la vida a un policía. Circunstancia nunca aclarada, gracias a qué, a la defectuosa investigación que siguió. Frente a la parada del colectivo, donde esperaba el joven cadete, existía una agencia de vehículos de alquiler, con un conductor un coordinador, perdón, que estaba dentro del negocio, y afuera estacionado un vehículo de esa empresa con un chofer en su interior que estaba dormido esperando por si algún cliente solicitaba un servicio. El sonido del disparo alertó al coordinador que estaba adentro en la oficina, el que salió inmediatamente hacia la vereda y logró ver a los atacantes huyendo, a quienes describió como 6 o 7 jóvenes. A su vez, fue quien en primer lugar vio a la víctima. Se acercó al cuerpo, le habló, no obtuvo respuesta, obviamente había muerto. El chofer que se encontraba en el automóvil se despertó por el sonido del disparo, pero solo oyó corridas de personas. Desde esa agencia llamaron telefónicamente a la policía a través del número 911. Por lo que funcionarios policiales que en un patrullero recorrían la zona a pocas cuadras fueron alertados y se acercaron enseguida al lugar del hecho. La comisaría, que tomó intervención con jurisdicción en esa zona, inmediatamente dio comunicación e intervención a la Fiscalía Departamental en turno. Hasta aquí la introducción y el relato crudo del hecho. Vamos a seguir en la próxima y tengan cuidado con la espada, no tanto con la balanza.